Que Dios le bendiga, querido hermano que está del otro lado siguiendo nuestro canal, que creamos video todos los miércoles, mayormente a la tarde, para compartir, reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios y acerca de lo que pasa actualmente en estos tiempos, donde sabemos que Cristo viene muy pronto y hay que estar bastante atento a todas las cosas que van sucediendo. Ya conocen a mi esposa Rebeca, que viene compartiendo con ustedes. Yo solamente hoy estoy de acompañante, como así decir. Estamos entre los dos tratando de compartir un poco de la palabra de Dios. Y hoy queríamos hablar acerca de un tema bastante interesante, acerca de qué es ser cristiano en sí, cómo nos manejamos los cristianos, qué es ser cristiano, cómo se comporta un cristiano, por qué nos dicen, por qué no eres como los demás, por qué ustedes no visten como los demás, por qué no les gusta hablar como los demás, por qué no les gusta hacer las cosas que las demás personas hacen. No sé qué opina Rebeca con respecto a esto, que es algo que muchas veces se vuelve tabú en nuestro medio, en nuestro ambiente, que a mí en el trabajo muchas veces me han preguntado que si nosotros podemos hacer esto, si hacemos lo otro, si no esto, si no lo otro. Y yo muchas veces también he dicho que a la verdad podemos hacer todo lo que queramos, pero hay muchas cosas que no es conveniente. ¿Qué opina la hermana Rebeca respecto a esto? Bien, bueno, antes que nada, Dios le bendiga a cada uno que está del otro lado, como decía mi esposo, siguiéndonos. Y bueno, en sí es un tema que podríamos decir que en la actualidad es algo muy como, podríamos decir que está en primer lugar, amén, lo que quizás el mundo, entre comillas, opine, amén, de lo que quizás el cristiano es, amén. Pero sabemos que los tiempos del Señor siempre han sido iguales, amén. Amén. Lo que pasó es que muchas veces antes de que el mundo se convirtiera a nosotros, en muchas ocasiones la iglesia se ha convertido al mundo. Entonces como que hubo... se ha transgiversado bastante. Claro, una entreveración. ¿En qué sentido? Antes quizás ver a un cristiano, a una cristiana, decía, este va a la iglesia, sí. Este es un aleluya, podríamos decir así. Ahora no es tan así, pero bueno, qué bueno es que la gente, podríamos decir, del mundo preguntara por qué no hacen esto, por qué no hacen aquello. Eso quiere decir que hay cristianos que todavía no se han vuelto, a las como cosas se del dice, mundo, a complacer claro, al mundo. Porque muchas veces uno por ganar, pierde. Muchas veces pierde. Igual, no es que nosotros vivimos como cristianos, y sí, yo me considero cristiano, trato de vivir la vida como cristiano en todo tiempo. Y eso no quiere decir que sea perfecto, que no tenga errores, que no tenga falta. Sí tengo errores, sí tengo faltas, sí transgredo muchas veces, sí hago cosas que por ahí a Dios no le agradan en muchas ocasiones. Y eso es lo que cada día me conlleva a un arrepentimiento. Pero ahora bien, hubo una vez que alguien me preguntó y me dice con respecto a la música. Y me dice, Willy, tú eres muy de lo antiguo. Me dice, es raro en alguien joven ser muy de lo antiguo. Yo no entendí el contexto del cual me hablaba como muy de lo antiguo. Si yo escucho bastante música, además, mayor parte de mi tiempo en el trabajo, porque soy programador y a veces me aburro de estar haciendo código todo el tiempo y me pongo a escuchar música mientras trabajo, me distraigo un poco y también me encanta, la realidad me gusta escuchar bastante música, pero tengo mi gusto. Y me han dicho que yo soy muy del antiguo en su momento con respecto a esto. Y es porque a mí me encanta lo que es Marino, Rabito, Roberto Orellana y música de ya bien lejos. Pero no es que eso me hace ni más ni menos cristiano, ni más espiritual que absolutamente nadie.
sino es que son simplemente gustos, ¿sí? Yo también escucho a Redimido, escucho a Ariel Kelly, escucho al Philip, son gente mayormente de mi país, de Dominicana, y me gusta escucharlo, me gusta ver también sus videos donde tienen entrevistas y cosas así, ¿sí? No es que simplemente yo me gusta destacarme más, me gusta escuchar más, por ejemplo, paso más tiempo escuchando música de Marino o de Rabito que, ejemplo, escuchando a Redimido. No es que Redimido tengas músicas mal, es que simplemente son cuestiones de gusto. Y yo de todas las músicas analizo el contexto. Por ejemplo, a mí me encanta escuchar bachata, pero me gusta escuchar la bachata que hable con un contexto cristiano. Hay una que escuché hace tiempo que dice: agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. ¿Me entienden? Entonces, escucho bastante. Escuché una vez también ¿cómo que se le dicen esta música que tocan así fuerte? Que le escuché 2 veces en toda la vida. No, se llama un rock, algo parecido así, rock. Tampoco soy tan bueno en las músicas eligiendo así de ese tipo, no indago mucho. Pero eso no me hace ser diferente a otro cristiano que solamente escucha cierta determinada música, ¿no? No me hace ser más espiritual. Lo que me hace ser un poco más espiritual, y si es que lo tengo, es mi comunión con Dios. Mi vida personal con Dios, mi relación con Dios, cómo está la relación con Dios. Pero eso es un tema totalmente aparte. Ahora bien, ¿por qué me hicieron esta pregunta seguida de esta? Que por qué yo como que me aferraba tanto a lo más antiguo. Y yo digo, no es que yo me aferre a lo más antiguo, sino que cuando yo pongo una balanza y veo los contenidos que tiene entre la música de anterior y la música de ahora, tanto las dos tienen cierto peso. Pero a mí me gusta cuando el cántico que dice: Cristo vino y su pueblo se llevó. Pero también me encanta escuchar trap de Redimido, ¿sí? Por lo tanto, yo analizo bastante lo que son los contenidos de la música. Ahora bien, lo que yo no hago es escuchar a Arcángel, a Don Omar, a Daddy Yankee, ni a ninguna música secular. ¿Por qué? Porque algo simple me diferencia de eso. Soy cristiano. Y la pregunta sería, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es vivir en el mundo pero apartado de él. ¿Y cómo se vive en el mundo apartado del mundo? Si caminamos en él, hablamos con personas que no son iguales que nosotros, con personas que no tienen la misma fe, la misma creencia, que seguro adoran imágenes, etcétera, etcétera, y que pertenecen a otra religión. Pero si analizamos las escrituras bien, Jesús, cuando caminó en el mundo, habían fariseos y personas que hablaban mal de Jesús, y personas que lo calumniaron, personas que seguro le habrán tirado hasta piedras, personas que le habrán dicho un montón de cosas a Jesús, siendo que él no lo merecía. Pero en ninguna parte de las escrituras vemos que Jesús levanta su dedo para señalarlos y maldecirlos y mandarlos al infierno. Por lo tanto, donde yo me pregunto, si Dios no hizo eso, ¿por qué tengo yo que hacerlo? Ser cristiano no me hace a mí odiar a las demás personas ni sentirme como la última Coca-Cola del desierto. Ser cristiano lo que me hace es llevar un estilo de vida diferente a las demás personas. En pocas palabras, tener una identidad propia. Una identidad propia es con lo que tú te identificas. Como por ejemplo, yo soy dominicano, vivo en Argentina hace 7, casi 8 años aproximadamente. Y yo tengo un documento argentino que dice toda mi información de Argentina, de dónde soy, dónde vivo y todo lo demás, pero dice nacionalidad dominicano. Por lo tanto, aunque yo esté en Argentina, vive en Argentina, me relacione con los argentinos y me encanta, trabajo con ellos y no tengo amigos de otro país acá que no son me refiero de otro país, de Dominicana, no tengo amigos dominicanos aquí en la provincia donde vivo, que es en Tucumán. Todas mis conexiones, mis relaciones son totalmente con argentinos, ¿sí? Por lo tanto, pero eso no me hace cambiar de nacionalidad. Eso lo que me hace es convivir con ellos. Lo mismo nos pasa a nosotros en este mundo. Estamos en este mundo, caminamos en este mundo,
nos manejamos en este mundo, pero no pertenecemos literalmente a este mundo. ¿Y por qué digo no pertenecemos? Amén. Porque cuando Dios venga, Dios viene a buscarse a Él mismo. Y cuando dice que Él viene a buscarse a Él mismo, viene a buscar ese Santo Espíritu que Él puso dentro de nosotros. Por eso llama mucho mi atención cuando, no sé, la hermana Rebeca si le habrá pasado en algún momento, que uno ve y dice, este hijo del diablo, este hijo del otro, y en sí maldiciendo a un montón de gente. Y yo digo, Dios mío, ayúdame. Ayúdame a no ser así, porque tú creaste en nosotros una, para así decirlo, una obra perfecta, una obra maestra hizo Dios de nosotros. Amén. Y si Jesús no señaló, no criticó, no le hizo mal a nadie, entonces ¿por qué nosotros muchas veces nos comportamos de tal manera? Ahora bien, porque caminemos en este mundo no significa que estemos en este mundo. Amén. Amén. No sé, la realidad, hoy en día se ha transgiversado mucho lo que es la palabra de Dios con lo emocional, con lo que tú eres más Digamos de aquí. que Dios nos dejó un molde, Exacto. nos dejó su enseñanza, y si bien el Señor cuando vino a esta tierra dice que Él no vino a borrar nada, sino para que se cumpliera, ¿amén? Claro. Es decir, que las personas que esperaban otra cosa del Señor, el Señor, todo lo que esperaban quizá lo convirtió, como se dice, en amor, en esperanza, en una oportunidad. Amén. Amén. Como hijos de Dios, nuestro deber, como muchas veces lo dije en otras enseñanzas, es cumplir la palabra del Señor, que es ir a predicar. Amén. Y si yo estoy, entre comillas, tratando de cumplir lo que el Señor me ha mandado en mi vida personal con el Señor, porque Dios es un Dios personal, amén. Amén. Pero es el mismo Dios, amén. Él nos ama todo por igual, pero siempre, amén, el que se esmera un poco más Recibirá un es poco el más. que va a recibir más, y también va a tener que darle más al Señor, amén. Y yo creo que cuando decimos que es el concepto de ser un cristiano, amén, es seguir las pisadas del Señor, amén. Amén. Y tratar de esmerarse en agradarle a Dios, porque muchas veces nos quedamos con que no somos perfectos, y lamentablemente el diablo, el enemigo, viene a nuestra mente a decirnos, no sos perfecto. Entonces nunca va a haber en nuestras vidas un esmero de querer avanzar y agradar a Dios. Por eso muchas veces se han mal visto realmente, este es un cristiano y mira cómo vive, este es un cristiano. No, yo no tengo que mirar quién es un cristiano, quién no es. Yo tengo que mirar al Señor y tratar de agradarle a Él. Amén. Y si el Señor me está enseñando, yo tengo que, ¿qué? Tengo que Escuchar. volcar a los demás lo que Dios también me está diciendo, para que no se equivoque. Porque muchas veces, como hermanos que somos en Cristo, muchas veces antes de desearnos el bien, muchas veces nos deseamos otras cosas. Pero dice la palabra que nos tenemos que soportar. Así que en el redil del Señor, amén, hay de todo un poquito, amén. La cosa es que podamos avanzar y podamos agradarle al Señor. Amén. Amén. Mira lo que dice en Amén. el Salmo 119:9. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Wow, O sea, ¿con qué qué? tremendo. ¿Sabe que es muy difícil ser joven y seguir a Cristo? Es muy difícil ser joven al menos personalmente, y seguir a Dios. Porque el mundo ofrece a veces tantas cosas, te pone tantas cosas tan fáciles para adquirir, para poder hacer, para poder manipularte. Y ahí es donde muchas veces hasta se me autorresponde unas preguntas, o las preguntas que muchas veces me han dicho, me han hecho, que por qué tan joven hemos decidido, o al menos yo en mi vida personal, porque yo recién tuve un encuentro con Dios a los 19 años, he decidido seguir a Cristo. Y es porque la verdad, Amén.
El mundo, por lo más que digan no, porque cuando empiezas a ser cristiano te prohíbe muchas cosas, para nada, nadie les prohíbe nada, absolutamente a nadie. Simplemente que si haciendo ciertas cosas que a Dios no le agrada, no vas a entrar al cielo. Y la palabra cielo, que en estos días tuvimos una conversación bastante interesante, en las cuales unos argumentaban diciendo que el cielo era como una especie de metáfora o de cuento fantasioso que nuestros padres utilizaban para nuestros hijos, o que nuestros padres nos enseñaban, sería, o que nosotros lo usamos para nuestros hijos, decía, para poder venderle algo, para poder entretenerle en algo, para que tengan la necesidad de buscar algo, y nunca terminó, siempre se me quedó como en la palabra algo, y yo en un momento hablando, como yo les digo, es difícil muchas veces ser joven y cristiano, porque como joven uno se relaciona muchas veces con gente de su propiedad, y el temperamento brilla por su presencia. El temperamento, todos queremos hablar, todos tenemos la razón y todos queremos exponer nuestra opinión sin que nadie nos refute. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, yo te puedo aguantar muchas cosas, por ahí me quedé callado en muchas cosas, pero cuando me vienes a cuestionar acerca de la existencia de Dios, acerca del cielo, y creo que me tocas un poco la llaga, en donde yo te diría que no voy a entrar en el dilema si Dios existe, si no existe. En lo poco tiempo que tengo caminando en los caminos de Dios, desde los 19 años, la pregunta que siempre me han hecho es: muéstrame que Dios existe. Si tú eres cristiano y supuestamente vives como tal, muéstrame o háblame de la existencia de Dios. ¿Qué hay que yo lo pueda ver, que yo lo pueda sentir? Y una vez, viendo un video, que la verdad no me acuerdo de quién era, pero si lo logro conseguir de nuevo, lo he buscado antes de hacer el video, lo logro conseguir, lo pondré en uno de los comentarios, es que decía: nunca alguien va a cuestionar algo que ya sabe que existe. Si algo existe y todo el mundo está consciente de que existe, o si tú estás convencido de que eso existe y de que es real para ti y tú lo puedes sentir o lo puedes ver, por lo más que te quieran cuestionar, tú no vas a entrar en el dilema acerca de la existencia de tal cosa, porque ya tú la viste y ya tú sabes que existe. Para mí es lo mismo acerca de la existencia de Dios. Yo no voy a discutir nunca con alguien acerca de la existencia de Dios, porque para mí Dios existe y es real y punto. Es como discutir acerca de mi teléfono. Que alguien venga y me dice: no, tú no tienes el teléfono en tu mano. Bueno, acá está. Este es el de mi esposa, no es el mío. Que alguien me diga: no, tú no tienes el teléfono en tu mano. Y yo le digo: no, mira, sí lo tengo. Estoy convencido de que tengo un teléfono. Esa misma convicción que tengo de que tengo el teléfono en mis manos, es aún más grande la convicción que tengo de que Dios existe y es real. ¿Y por qué digo que ser cristiano y joven es difícil? Porque al estar en constante movimiento y estar relacionándonos, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, y las cosas que al joven muchas veces nos llama la atención, puede ser ya sea las músicas seculares, ya sea las parrandas, ya sea esas cosas que a muchos llama su atención, se torna un poco difícil si uno no tiene cierta comunión con Dios. Por eso dice su palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando empezamos a guardar las enseñanzas que nos han dado, esas enseñanzas que nos ayudaron a caminar en los caminos de Dios, como dice la palabra, a no olvidarnos de su primer amor. ¿Sí? Y creería yo que ahí está la clave de el joven, la clave del Hijo de Dios, amén, en guardar su palabra. Exacto. Es la única manera que vamos a poder vencer todo lo que muchas veces se nos quiere tornar difícil, o quizás el joven, como decía aquí mi esposo, tiene tentación, tiene flaquezas, muchas veces tiene faltas, tiene pecado, pero sabemos, usted que está del otro lado, que ¿con qué limpiará el joven su camino? Amén. ¿Con qué limpiará su palabra? El Hijo de Dios? Amén. El cristiano, el que se hace llamar cristiano,
¿con qué limpiará? Amén. Y muchas veces nos podemos ir a la vida de Daniel, a la vida de José. A ver, estaban en el núcleo del mundo, amén. Y aquí estamos en esta actualidad, visiblemente el pecado a la puerta de todos, amén. Del niño, del adolescente, del joven, del adulto. Entonces, ¿cómo? El diablo fue siempre el mismo. Así es. Y Dios no cambió jamás. Es decir, que podemos, hermano, podemos, joven, podemos vencer a este enemigo, guardando su palabra, cumpliéndola, porque dice que su palabra no es difícil, no es gravosa, mi hermano. No, para nada. Entonces, a lo que voy, podemos decir, me gusta esta canción, y a otro puede decir, ay, me gusta esta canción, esta canción es del diablo, esta canción es de Dios. Podemos indagar en muchas cosas, pero ¿sabe una cosa? Acá está. Toda nuestra respuesta, todas nuestras dudas está aquí, para que Dios nos empiece, ¿sabe a qué, hermano? A poder redarguir en nuestra vida, en nuestros corazones, porque es tiempo, ya es la hora, mi hermano. Dios en cualquier momento viene y no podemos estar diciendo, ay, pero yo no puedo vencer esto, ay, pero yo no puedo vencer lo otro. Sí podemos, mi hermano. Con la ayuda de Dios podemos, pero tenemos que empezar a ocuparnos de su palabra. Así como nos ocupamos de nuestra profesión, de nuestras responsabilidades, de nuestros deseos, de nuestras cosas. Amén. A ver, Daniel estaba en el medio del mundo. Estaba con sus amigos en el medio del pecado, podríamos decir. Pero ellos decidieron, ¿sí? Sí. Decidieron no contaminarse. Exacto. Amén. Y ese es el punto. A caminar sin Gloria contaminarnos. ¿Sabe qué? Aleluya. Una de las fases que yo digo que ha entrado en estos tiempos sobre nuestras iglesias, sobre nuestras propias vidas, es que hoy en día nos contaminamos con cosas tan insignificantes que traen grandes consecuencias. Por ejemplo, cuando un hermano cae, comete un agravio, cae en falta, lo primero que solemos hacer es señalarlo, criticarlo. Y si leemos bien las escrituras y las escudriñamos, los grandes hombres de Dios solamente hablaban algo en contra de alguien. Era cuando esa persona cometía algo que era ya una abominación delante de Dios. Cuando cometía algo que ya era insoportable. Podemos ver a Elías cuando degolló a los profetas de Baal. ¿Sí? Eso era abominación para el pueblo de Dios. Cuando Jesús se enojó en el templo, se molestó porque profanaban su casa, cuando vendían, hacían mercaderes en la casa. Él dice, mi casa de oración es, y ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Esas cosas ya llevan a un extremo donde se habla, pero para corregir. Si leemos bien las escrituras, en ninguna parte podemos ver donde se maldice a alguien para perdición. Al menos yo no lo he encontrado, o se me ha pasado por alto, pero yo no veo en ninguna parte donde la Biblia quiere que todos se pierdan, donde nadie se arrepienta. Sin embargo, la mayoría de los sucesos, o casi todos los sucesos que pasan en las escrituras, nos llevan contigo a un arrepentimiento. Amén. Nos llevan a buscar y a entender la grandeza y el poder de Dios. Pero imagínese tanto poder sin amor. Piense por un momento si ese Dios todopoderoso no tuviera amor. Si no amara a su creación, que somos nosotros. Si no nos amara y nos viera con esa misericordia. Sería tremendo. Yo creo que nos hubiese reído de la tierra, nos hubiese eliminado del todo. Pero no, Él no lo ha querido así. ¿Sabe por qué? Porque no ama. Y si nosotros somos cristianos, esa ya es otra cosa. Exacto. ¿No? Si nosotros somos cristianos, ¿sabe qué significa cristiano?
Es muy simple, seguidor de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué hace alguien cuando sigue a alguien? Trata de imitar sus pasos. Cuando un cristiano, tenga eso en cuenta, y alguien que me lo enseñó a mí, mi queridísimo amigo Seferino, que siempre me decía a mí, la persona que se acerca a enseñarte algo que no esté escrito en la palabra de Dios, lo que va a hacer es poner un peso muerto en tu vida, que a la corta o a la larga vas a terminar destruyéndote. Esas palabras nunca me las olvido, peso muerto. El cristiano que sigue a Jesús, ama como Jesús, o al menos lo intenta, trata de caminar como caminó Jesús, trata de comportarse al menos como se comportaba Jesús. Y era que Jesús era una especie de ermitaño, no, para nada. Jesús reía, Jesús hablaba, y la Biblia no habla mucho de su infancia, ni de su niñez, ni de su adolescencia, pero yo me imagino que jugaba. Amén. Me imagino que tenías amigos, que seguro hablabas con ellos, alguna actividad hacía. No sé si había deporte, la Biblia no me habla de que había un deporte en esa época, pero me imagino que algo hacía, ¿sí? Por lo tanto, sí me da a entender de que Dios nos ama tanto que ha dado su vida por nosotros. Amén. Si Dios dio su vida por nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es dejar de señalar a nuestros hermanos, Amén. dejar de hablar de ellos y creernos superiores a ellos, ¿sí? Sin embargo, las Escrituras hablan de que tengamos a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, ¿sí? Que lo veamos como superior Amén. a nosotros mismos. Es una cadena, amén. Es una cadena, Es una amén. cadena, porque también podemos ir a Timoteo, amén. Timoteo era un adolescente cuando fue un servidor, un ministro, un pastor, amén. Cómo se dejó instruir, amén, por Pablo. Yo creo, amén, hablando de lo que estamos diciendo, que es realmente el cristiano, que hemos agarrado muchos pequeños temas que están muy lindos, pero sabe, hermano, si nosotros creemos estar haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios, amén, porque dice que por los frutos Nos vamos a conocer. la gente nos va a conocer, y muchos de nosotros, amén, los hijos de Dios, amén. Y es verdad, quizás el hermano está en luchas, está en prueba, y muchas veces antes de Y darle todas las pasamos. antes de darle sí, pero muchas veces quizás antes de darle la mano, antes de empujamos. estar orando por él, quizás nos ponemos a pensar pensamientos humanos, amén. Quizás hemos dicho, quizás no quiere ir a la iglesia, o quizás no quiere esto, y quizás no nos estamos dando cuenta que está pasando una lucha, una prueba. Pero déjeme decirle una cosa, nosotros los que queremos estar bien con el Señor, lo que decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, podamos aportar a su reino, amén. Sí, el Señor murió por todos, amén. Amén. Él murió por esta humanidad, amén. Pero sabe una cosa, si usted aceptó al Señor, si usted está caminando su camino, cumple el mandato de orar por esa vida que usted quiere que llegue. Porque muchas veces decimos, sí, Dios amó a todo, pero muchas veces no hacemos nada, amén, por este Dios. Si muchas veces decimos que Él es nuestro Padre, ¿qué caso le estamos haciendo a Dios? Amén. Dios nos mandó a predicar este evangelio a toda criatura, amén. Así que el Señor nos ayude a poder ser obedientes a su palabra, amén, como leía el hermano Willy, mi esposo. ¿Con qué limpiará, amén, el Hijo de Dios? Usted joven y todo lo que nos restan de las edades, amén, lo que tenemos conocimiento de su palabra, lo que sabemos, lo que es bueno y lo que es malo, amén. Que podamos también transmitir a este mundo, amén, que realmente somos hijos de un Dios de luz, amén. Amén. Y ten en cuenta, mi querido hermano, Amén. no se sientas menos de lo que Amén. Dios ya te tiene.